Decir que Jesús es Dios es un tema bastante controversial en las religiones pues, del mundo. Para nosotros los cristianos no es difícil comprender y entender por qué se enseña que Cristo es Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Pero sin embargo, pues vemos que a veces hay algunos hermanitos que no son muchos, pero que tienen poco tiempo, están confundidos y bueno, como no se estudia bien este tema, no comprenden y no logran entender por qué se dice que Jesucristo es Dios. Y a veces tampoco tienen el conocimiento para poder corregir o enseñar a otras personas. Entonces, la controversia de si Cristo es Dios o no tiene varios años. Entonces, el título de hoy es Jehová de Israel o el Jehová de Israel. La serie Jesús Dios. Esta es la lección número 2. Esta controversia no tiene 100 o 200 años, ¿no? Si Jesús es Dios o no es Dios, ¿no? No crean que esto vino con los testigos de Jehová hace 140 años atrás, sino esto tiene ya por más de 1900 años esta controversia. Ya en el siglo I había dificultades porque algunos cristianos no creían que Cristo eh, fuese Dios. Y por eso es que este tema de Jesucristo como deidad ha tenido problemas o dificultades entre las religiones del mundo, porque algunos no creen que sean Dios y hay otros que dicen que Jesucristo es el único Dios y no existe el Padre y el Espíritu Santo. Eh, Entonces, por ejemplo, existió uno que se llamó Arrio, fue un anciano pastor de la iglesia que se le atribuye esta doctrina. Pero el hecho es que él creyó y defendió una doctrina que había surgido muchos años antes de que él naciera. Él y sus seguidores creían que el Padre y el Hijo no habían existido juntos desde siempre, sino que el Verbo era un ser divino creado por Dios, ¿verdad? Padre, antes que el mundo y que estaba subordinado al Padre. Lo consideraban divino, pero no eterno. Para ellos tuvo un comienzo por ser un ser creado. No creían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Tampoco que el Padre era Dios y que Jesús era un Dios creado para ellos. No creían en la Trinidad o deidad conformada por tres personas. Según ellos, Jesús no tiene la misma esencia del Padre. Ahora, eh, el problema que hay con estas doctrinas, como igual que las doctrinas de los calvinistas, de los protestantes, es que hay tanta evidencia bíblica, hay tantos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, que demuestran que Cristo es Dios, que realmente eh, les es difícil a ellos poder mantener esas creencias y esas doctrinas que ellos manejan. Hoy hay sectas que tienen esta doctrina, todas conocemos una que creen firmemente que Dios es el Padre y que su nombre es Jehová y que Jesús fue un ser creado. ¿Ok? El problema que poseen estas personas y sus doctrinas es que en la palabra de Dios existe mucha evidencia, mucha, interna, que contradice y derrumba todas sus creencias erradas. ¿Ok? Entonces, algunas de estas sectas, para evitar las contradicciones bíblicas que no les son favorables a su doctrina, pues han buscado diferentes trucos. Uno de ellos es cambiar algunas palabras de la Biblia, ponerle una coma antes, una coma después, y de esa manera, pues, cambian el sentido de la palabra del Señor. Sin embargo, ellos no temen que la amenaza que tiene la advertencia que hay en Apocalipsis 22, 18 al 19, que dice que yo testifico a todo aquel que oye la palabra de esta profecía, de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, no es opción, hermanos, que quitemos o pongamos
cosas a la palabra, o sea que quitemos o borremos doctrinas que la palabra enseña o agreguemos enseñanzas, doctrinas y mandamientos de hombres que la palabra no aprueba. O sea, ya estudiamos un poco la semana pasada, hoy vamos a seguir estudiando el tema de la deidad de Cristo y lo vamos a estudiar desde el punto de vista, la semana pasada lo estudiamos desde el punto de vista del nombre de Cristo, ¿verdad? Josué o Yehoshua, que significa Jehová salva, y vemos que el nombre, pues lo que está diciendo es, como concluimos la semana pasada, que Jesucristo es Jehová. Hoy vamos a seguir pues demostrando esto. Hay algunos versículos que vamos a repetir de la semana pasada, pero el propósito es importante que lo retengamos. Entonces, el primer punto es que Jehová es el Señor, es lo que nos enseña la palabra. La palabra Señor, hermanos, es de uso común en los tiempos antiguos. En la antigüedad se usaba para referirse a alguien de mayor poder, posición social del dueño, y se le llamaba Señor. Y al decirle Señor, está reconociendo que estaba por encima de él. En la Biblia, hermanos, cuando se usa el título el Señor, se aplica a Jehová Dios, porque no es lo mismo decir Señor, ¿ok? Porque hay muchos señores, como dice la palabra, a decir el Señor, y el artículo él ya hace que sea el título vaya dirigido a alguien en específico. Entonces, cuando Dios hablaba por medio de los profetas, siempre decía así: Jehová el Señor. Isaías 52, el 3 al 4 dice: porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seráis rescatado. Porque así dice Jehová el Señor. O sea, no dice Jehová Señor, sino Jehová el Señor. Y el Señor es un título que implica su preeminencia, su majestad, su deidad, pues. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí, y el asirio lo cautivó sin razón. Ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 1, 24, dice: por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. En Éxodo 34, 23 también repite lo mismo: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Entonces, y hay muchísimos versículos que ratifican que Jehová es el Señor. Y si era el Señor en la antigüedad y estamos hablando de Dios, quiere decir que sigue siendo Señor. Eso no ha cambiado, eso no ha variado, porque en Dios no hay variación, pues. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy, igual que Jesucristo. Entonces, si Jehová es el Señor, pues el Nuevo Testamento nos dice quién es Jehová, ¿ok? Entonces, el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el Señor. Entonces, eso lo revela el Nuevo Pacto. Y el hecho de que se diga que es el Señor no es más que una simple cualidad o un simple nombre, un cargo. O sea, está hablando de una posición de eminencia, porque está hablando y está tomando el título de alguien del pasado, del antiguo pacto. En el antiguo pacto decía Jehová es el Señor, y ahora la palabra dice Jesús es el Señor. Jehová era el Señor y Jesucristo es el Señor. Entonces, lo que nos está mostrando la palabra es, primero, la divinidad de Cristo. ¿Y cómo llegamos nosotros a la conclusión de la divinidad de Cristo con este tipo de versículos? Bueno, porque al identificar a Cristo como el Señor, pues nos está diciendo que ese que se hace llamar o que se dice que es el Señor del antiguo pacto, porque Jehová sigue siendo el Señor. ¿Ok? Entonces, es un título que expresa autoridad, poder, que posee sobre toda su creación. Por tal debe ser honrado como el Señor.
No dice que Jesús es Señor, sino que Jesús es el Señor. Como explicaba el artículo, él le da un énfasis a la palabra resaltando una diferencia que va dirigida a un Señor en específico. Cuando Moisés dijo que Dios enviaría un profeta como él, los, eh, los judíos en el tiempo de Cristo se hacían la pregunta si él era el profeta. Y cuando utilizaban el artículo él, no estaban diciendo que si Cristo era un profeta, sino que si ese era el profeta que estaban esperando, que había anunciado Moisés que Dios enviaría. Entonces, esta declaración está cambiando el Jehová del antiguo pacto por Jesucristo y está en Filipenses 2 del 9 al 11, que todos lo conocemos. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta lo sumo qué significa? Bueno, aquí el mismo versículo lo dice. Primero le dio un nombre que es sobre todo nombre. Piensa en cualquier nombre de la Biblia, hermanos, que no sea Jesús, que no sea Jesucristo o Cristo. Jesucristo, Jesús, Yeshua, es un nombre que está sobre cualquier otro nombre bíblico. Entonces cuando dice, lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? Y toda lengua confiese que Jesucristo es que el Señor. Este título, esta expresión, esto que toda lengua tiene que confesar, es algo que se está refiriendo a la manera como se llamó a Dios en el pasado, a Jehová el Señor. Dice, y para gloria de Dios Padre, porque así Dios lo quiere. Fíjense que este versículo por sí solo muestra la deidad de Cristo. Y es voluntad de Dios que Cristo sea honrado, glorificado, como lo es Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesucristo es el Señor, nos ayuda a comprender algunas verdades bíblicas con relación a la deidad de Jesús. Porque cuando dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y exige y manda que en el nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, lo que está es Dios exigiendo que se le rinda adoración, pleitesía, honra, que lo consideren la majestad. Cristo es digno de todo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo es digno de recibir la gloria, el honor, No, yo sé. la honra y la majestad en los cielos? Porque Cristo es Dios. Jehová entonces es el Señor, nos dice el antiguo pacto. El nuevo pacto nos dice que Jesús es el Señor. Entonces quiere decir que Jehová es Jesucristo. No hay dos señores, no hay dos dioses, no hay dos divinidades. Hay un solo Dios, una sola divinidad, una sola deidad y un solo Señor, pero conformado en tres personas. Luego, Jehová estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Eso lo sabemos nosotros porque cuando uno lee el antiguo pacto, notamos que Jehová era el que mandaba a los ángeles, Jehová era el que ordenó, Jehová fue el que organizaba todo, o Yahvé, pues, como estudiamos la semana pasada. Entonces, Jehová acompañó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿ok? Rumbo a la tierra prometida. Y dice que él los guiaba con una nube de día y una columna de fuego en la noche, y era Jehová guiándolos. Ellos vagaron por 40 años en el desierto
y nunca Jehová se apartó de ellos. Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, Dios, Jehová, estuvo delante de ellos de día y de noche. Deuteronomio 2:7 nos dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Los alimentó, los sustentó, les proveyó la palabra, les dio protección, los ayudó de muchas maneras. En Éxodo 17, del 6 al 7 dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masap y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces Jehová fue el que guió, hermanos. Jehová fue el que sustentó. Jehová fue el que protegió, cuidó al pueblo de Israel desde que lo fueron a sacar de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y en la tierra prometida los siguió protegiendo. Jehová era el que mandaba a los profetas. Ahora, hay unos versículos en el Nuevo Pacto que nos dicen que Jesucristo estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, Jehová acompañaba a Israel en el desierto y nuevamente el Nuevo Pacto nos enseña que Jesús le seguía y lo sustentaba espiritualmente, con el alimento y la bebida espiritual, con la palabra de Dios y con los alimentos físicos provistos de manera milagrosa, como el maná y el agua de la roca. Entonces Cristo los seguía y le sustentaba, pero el antiguo pacto nos dice que quien hacía eso era Jehová. Pero el nuevo pacto, hermanos, tiene la peculiaridad que el nuevo pacto es como que ya la revelación de los misterios de Dios, empezando porque se le iba a dar salvación a los gentiles, pero también tiene que ver que el nuevo pacto nos explica el antiguo pacto. Cuando leemos 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice lo siguiente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, ¿ok? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, este versículo nos está hablando de que Cristo, que esa roca era tipo de Cristo, pero nos está definiendo que porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Entonces, vemos que Jehová sustentó y cuidó a Israel, pero también Jesucristo. ¿Y por qué no es contradictorio esto? Bueno, porque Jehová es Jesucristo, Jesucristo es Jehová. Ahora, quiero explicar algo, hermanos, para que no se vayan a confundir y se vayan a enredar. Cuando estamos hablando de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No hay tres dioses, es un solo Dios. Cuando hablamos de Jehová es el mismo, la misma criterio de definición. Jehová o el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Es importantísimo que entendamos eso, porque a veces el enredo que hay es que les cuesta entender que cómo es posible que Dios puedan ser tres personas. Pero es que estamos hablando de que Dios es persona, pero también Dios es un título que lo poseen tres personas. Pero no hay tres dioses, no hay tres Jehová, no hay tres señores. Entonces Cristo lo seguía.
Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo la Biblia nos va enseñando y mostrando que Cristo es Jehová. Jesús también es Jehová. Porque si Jehová es el nombre de Dios, mis hermanos, y Cristo o Jesús es Dios, entonces quiere decir que Jesús es Jehová. Lo que pasa es que en el antiguo pacto el nombre de Jesús eh, estaba encerrado entre los nombres hebreos que habían, porque el Josué, el Yojesuá, que había en el antiguo pacto, pues era un nombre que aplicaba a Jesucristo. Jehová salva. ¿Qué otra cosa nos ayuda a entender que Jesucristo es Jehová y que Jesucristo es Dios? Desde luego. La palabra nos enseña en el antiguo pacto que quien creó fue Jehová. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, fíjense, ¿quién fue que hizo los cielos y la tierra? Jehová Dios. En Isaías 45:18 dice, porque así dice Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay Dios fuera de mí, dice Jehová en alguna parte. Cuando entonces, ¿cuál es la confusión del mundo religioso? Por ejemplo, los testigos que cuando dicen, yo soy Jehová y no hay ningún otro Dios fuera de mí, de automáticamente sacan a Jesucristo como Dios. Y eso no es lo que está diciendo ahí, pues. Entonces, ¿quién creó? Jehová. A Génesis dice, fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y dice, porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Pero la palabra nos enseña en el nuevo pacto que Jesús es el creador también. ¿Y por qué no hay contradicción, hermanos, en la palabra? Porque Jehová es el creador. El problema es que cuando las personas cuando escuchan Jehová lo diferencian de Cristo. Y debemos entender que ya el nombre que debemos nosotros utilizar ya no es Jehová. Jehová está en las Biblias, hermano. Pero realmente el nombre que se revela en el nuevo pacto para el Padre es Padre. Es el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. ¿Y qué nombre aparece claramente definido en el nuevo pacto? Jesucristo o Jesús. Recuerdan que digo nombre sobre todo nombre. Entonces, Jesús es el creador de todo, pero ya habíamos leído que Jehová es el creador. Y si Jehová es el creador y después nos enseña que Jesús es el creador, entonces la conclusión que debemos seguir, mis queridos hermanos, es que Jehová es Jesús. Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Ahora, fíjense para que vean cómo a veces no se entiende lo que dice la palabra y lo dice claramente. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahora, ¿cuál Dios está hablando acá? Este Dios que está hablando acá no es el mismo que está hablando acá. Dice, y el verbo era Dios. Aquí está mostrando dos, ¿verdad? Personas de la deidad. Un solo Dios, pero dos personas de la deidad. ¿Cuál es la primera persona de la deidad? Y el verbo era con Dios. O sea, si el verbo es Jesucristo, quiere decir que él estaba con el Padre. Pero cuando va a la segunda parte, dice, y el verbo, que es Jesucristo, era Dios. Entonces, descabellado decir que Jesucristo es Jehová. No, hermanos.
y todo el apoyo bíblico para llegar a esa conclusión. Entonces, ¿cuál es el punto? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él y sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que no, que quien creó todo fue Dios. Y cuando vamos a leer el Antiguo Pacto, vemos que el que creó todo fue Jehová Dios. Y cuando leemos el Nuevo Pacto, nos dice quien creó todo fue Jesucristo Dios. Entonces, todas las cosas fueron hechas por Jesús. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si Jehová es el creador y Jesucristo es el creador, entonces la conclusión es que Jehová es Jesucristo o Jesucristo es Jehová. Ahora, el propósito de este estudio, hermano, no es que empecemos a llamar a Jehová Jesucristo, porque el nombre, que es sobre todo nombre al cual nosotros tenemos que dirigirnos al Padre ahorita, es Jesucristo. Porque a veces esta enseñanza, el propósito es que veamos la deidad de Cristo, que cuando los testigos vengan y se le presenten y le digan, ¿usted conoce cuál es el nombre de Dios? Ustedes sepan qué responderle, sepan entender cuál es el argumento que le pueden dar. Sí, como no, yo conozco el nombre de Dios. ¿Y no sería mejor llamar a Dios por su nombre? Claro. Y entonces le van a decir, bueno, Jehová es su nombre. Dice, sí, ese es el nombre que había en el antiguo pacto. Pero ahora la palabra nos enseña que está el Padre como Dios, está el Hijo como Dios y está el Espíritu Santo como Dios. Al Hijo se le llama Jesucristo. Entonces, si llamamos a Dios Jehová o no Jehová, eso no tiene importancia, porque si Jesucristo no lo nombró, ustedes ven en el nuevo pacto y Jesucristo no nombró a Jehová por ningún lado, hermano. ¿Por qué creen ustedes que eso no lo hizo? Porque la argumentación que hay es que para los judíos fue tan divino el nombre de Dios, tan santo, que ellos decían que eran inmundos de boca y que no eran merecedores de pronunciar ya el nombre de Dios. Entonces lo fueron dejando de usar. Pero cuando vino Cristo, Cristo no era inmundo. ¿Por qué no lo usó, hermanos? Porque ya no es Jehová. Ese no es el nombre importante. Fue en el antiguo pacto. Pero no como Jehová, sino como el yo soy, el que yo soy. Y Jehová significa autoexistente. Ok, vamos a seguir. Entonces, Jehová es el yo soy, ¿verdad? Como lo vemos en Éxodo, cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza ardiente y le dio instrucciones de que fuera a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Él le preguntó, y bueno, ¿y quién dijo que me envió? Entonces, él respondió, yo soy el que yo soy. Éxodo 3 del 13 al 15 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. O sea, no hay otro Dios. Yo soy autoexistente. Yo soy el principio y el fin. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. ¿Y qué significa Jehová? Pues yo soy, el yo soy. Entonces, esta palabra hebrea, pues yo soy, ya hemos hablado que son 4 consonantes, que no tenía acompañamiento de vocales,
como ya el pueblo de Israel dejó de pronunciar el nombre de Dios, ya no se sabía cuál era la pronunciación correcta de estas cuatro consonantes que no tenían vocales. Y bueno, se fue a través de eruditos, Masoreta y otros hombres del pueblo de Israel, pues se llegó a la conclusión de que debió haber sonado como Yahweh, Yahvé, Jehová, pues. Entonces, Jehová se usa hoy como un nombre para el español. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa Jehová? Autoexistente, no depende de otro, eterno, Señor. Este es el nombre usado por Israel por milenios. La mayoría de las traducciones usan Jehová. Algunas traducen el Señor porque no les gusta Jehová, porque Jehová es un arreglo, pues. ¿Ok? Un arreglo que se le puso las vocales de Adonai para que sonara de esa manera. Jesucristo también se identificó con el yo soy. Cuando los judíos contendían en contra de Jesús, él se identificó con el yo soy de Éxodo 3, 15 y 16. Lo que les dijo no les agradó. Su reacción fue violenta. Quisieron apedrearlo. ¿Y por qué no les agradó? ¿Por qué su reacción fue violenta y por qué quisieron apedrearlo? Porque ellos entendieron que Cristo se estaba haciendo semejante a Dios, ¿verdad? Cristo les está diciendo, yo soy. Y por eso trataron de apedrearlo en algunas oportunidades, porque la única razón para apedrear a un hombre que no estuviesen en adulterio, fornicación, era porque blasfemara. Entonces ellos entendieron con quién se estaba identificando Jesús, con el yo soy. Para ellos sería una blasfemia y según la ley debía apedrearse a quien blasfemara de esa manera. Juan 8, del 56 al 57 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, perdón, mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Esta es una confesión ante estos hombres donde Jesús le dice, yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Jesús no estaba blasfemando, estaba diciendo la verdad. ¿Y esa verdad cuál era? Que Él era el yo soy. Entonces, si Jehová es el yo soy y Jesucristo es el yo soy, entonces debemos llegar a la conclusión nuevamente que Jehová es Jesucristo. Después está preparad camino a Jehová. Lo vimos la semana pasada, pero vamos hoy a volverlo a analizar, que tiene que ver con Juan el Bautista. En Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Entonces, esta voz que clamaba o que iba a clamar en el desierto era un profeta que iba a venir. Lo que venía era preparar camino, o sea, enderezar el camino. Creo que expliqué la semana pasada que cuando venía un dignatario a una nación en aquel entonces, como hoy en día también, se arreglaban los caminos, los hermoseaban, le quitaban los huecos, le arreglaban todas las cosas para que cuando pasara el dignatario viese una carretera, un camino bien bonito. Simbólicamente, aquí lo que está diciendo es que esta voz que clama en el desierto vino a prepararle el camino, pero fíjense a quién, a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Y quién es Dios? Jehová. Entonces, él iba a enderezar la calzada ¿a quién? A nuestro Dios. Y cuando leemos el nuevo pacto, nos damos cuenta que aquí se está llamando a aquel que iba a venir, que era Jehová,
y aquel, ¿verdad?, que se le estaba enderezando la calzada, que iba a ser nuestro Dios. Entonces, esa voz que clama en el desierto vino a cumplirse en Juan el Bautista. Él era la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino a Jehová, Dios. Juan 1, del 19 al 27 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Aquí dice Señor, en el antiguo pacto decía Jehová. Ahora, ¿quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. ¿Y Jesucristo quién es? Pues es el Jehová del antiguo pacto, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, él confesó que él venía a preparar camino al Señor. Y sigue diciendo, en el 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, fíjense, ¿en quién se está cumpliendo la profecía? Él dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Quién era el que ya estaba por manifestarse y empezar su ministerio? Era Cristo. Y este dice, este Jesús, ya sabemos quién es el que viene después de mí. Pero dice acá algo interesante, el que es antes de mí, está hablando de la preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, porque ese era la majestad, el dignatario, el rey, y claramente Dios, hombre, que venía a, a traerle salvación a los hombres. ¿Ok? Entonces, cuando Juan dijo, yo no soy el Cristo, pero soy enviado delante de él, y ratificó que él era la voz que clamaba en el desierto y que ya estaba entre ellos aquel que viene después de él, al Jehová a quien vino a preparar calzada, que viene a ser ¿quién? Cristo. Entonces, o sea, ¿quién vino Juan a preparar camino y enderezar calzada? A Jehová, a Cristo, a Jesús, pues a Jehová, a Cristo, a Jesús, porque son la misma persona. ¿Ok? Después, yo soy el primero y yo soy el postrero. Ya eso creo que lo vimos la semana pasada, pero vamos a volverlo a rectificar. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fíjense lo que dice, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Si nosotros leemos en el nuevo pacto, que lo vamos a ir estudiando más adelante, cómo el antiguo pacto nos dice claramente que Jesucristo es Dios, entonces si Jesucristo es Dios, quiere decir que Jesucristo también es Jehová. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Esa expresión, hermanos, es una expresión de la deidad. Ese es un título que solamente se le aplica a Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, el primero y el último. ¿Qué quiere decir eso? Su autoexistencia eterna. Todo principia en mí, dice Dios, y todo termina en mí. Pero Jesucristo dice lo mismo de él, pues.
Apocalipsis 8 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Entonces vemos que este título que se le aplica a Jehová lo tiene también Jesucristo. Habíamos leído y dice el antiguo pacto que delante de Jehová se doblará toda rodilla. Isaías 45, el 23 al 25. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En el nuevo pacto nos enseña lo que leímos, Filipenses 2 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y quién es el Señor? Jehová. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Jesucristo. Todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. También lo dice el Joel 2:32, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, todo el que invocar el nombre de Jehová, ¿y qué significa Jehová? El yo soy, el autoexistente, el eterno. Pedro y Pablo, los dos, en diferentes momentos, reconocieron y aplicaron esta oración a Jesús. En Hebreos 2:21 dice, todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. En vez de Señor, en el antiguo pacto decía Jehová. Romanos 10 del 9 al 13 dice que si confesares que tú con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, el nombre de Jehová en el antiguo pacto, será salvo. ¿Ok? Entonces, para concluir, hermanos, eh, la, la palabra nos permite concluir que Jesús es el mismo Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Cuando la Biblia habla de Jehová, está hablando de Dios, el Padre, está hablando del Hijo Jesucristo y está hablando del Espíritu Santo. De la misma manera como cuando se dice Elohim, está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando se habla del Creador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se habla del yo soy, también el Padre, el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Padre puede decir yo soy el yo soy, correcto, es verdad. Jesucristo puede decir yo soy el yo soy, también es verdad. Jesucristo puede decir yo soy Elohim, sí puede decir. Entonces Jehová es Dios y Jesucristo es Dios. Por lo tanto, Jesucristo es Jehová. Bien, mis hermanos, esta era la lección, ratificando y apoyando un poco lo que estudiamos la semana pasada. Espero que les pueda servir para aclarar todo esto. Estudien, analicen, lean los versículos, reflexionen en esto para que aprendan estas maravillas que nos enseña la palabra y de esa manera ustedes puedan tener todo el conocimiento y las armas necesarias para defender la sana doctrina. Hermano Jaime.